Hola amigas, bienvenidas a una enseñanza más aquí a Viviendo con Emuná. ¿Por qué en Rosh Hashanah, el día del juicio, no nos pasamos todo el día suplicando para que nos perdonen la vida? Queridas amigas, este Shabbat es Rosh Hashanah y todos seremos llamados ante la corte celestial y nuestras vidas serán puestas en tela de juicio. Seguramente nos ayudaría muchísimo a entender exactamente qué es lo que está siendo sospechado y juzgado, los tipos de consideraciones que influyen en las deliberaciones de la corte celestial o cuando estamos autorizados a contribuir en el proceso judicial. Precisamente vamos a ver también las inversiones versus recompensas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primer punto es que es muy importante recalcar es que, contrario a la creencia popular, Rosh Hashanah no trata sobre castigo y recompensa. El Talmud nos informa que no hay recompensa por las mitzvot en este mundo. Y los comentaristas explican que esto se debe simplemente a que el mundo físico no tiene los recursos necesarios para entregar el disfrute que sería requerido para recompensar el cumplimiento de siquiera una misma. Solo las personas que no tienen el mérito de llegar al mundo venidero son inscritas en el libro de la vida para ser recompensadas en este mundo por sus buenas acciones del pasado. Y realmente esperamos que ninguno de nosotros esté en esa posición. Es decir, cuando nos presentamos frente a Hashem y pedimos por una buena vida para el año entrante, no le estamos pidiendo que nos las dé como recompensa por nuestras acciones. Una buena forma de entender las deliberaciones de la Corte Celestial en Rosh Hashanah es analizar todo como si fuera un modelo de inversión económica. Pero si el juicio que enfrentamos en Rosh Hashanah no tiene que ver con recompensa o castigo, entonces, ¿qué es exactamente lo que está siendo evaluado? Pues de acuerdo a Rav Dessler, una buena forma de entender las deliberaciones de la Corte Celestial en Rosh Hashanah es analizar todo como si fuera un modelo de inversión económica. Los juicios de Rosh Hashanah son los equivalentes celestiales de las políticas de inversión de este mundo. Queridas amigas, en Rosh Hashanah es decidido cuánta energía divina va a invertir Hashem en el mundo en general y en nuestras propias vidas, en particular en el curso del año entrante. El principio fundamental del judaísmo es que este mundo no es nuestro destino final, sino simplemente un lugar de trabajo. Cada uno de nosotros es enviado por Hashem a este mundo para desarrollarnos espiritualmente y ganar nuestra entrada al mundo venidero, que es el lugar que si consideramos nuestro destino y donde recibiremos nuestra recompensa. La política de Hashem con respecto a cómo definir las condiciones que encontraremos en nuestro lugar de trabajo, es decir, en este mundo, es resumida en el siguiente pasaje. Lo vamos a explicar. Quiere decir que a quien busque impurificarse, no se lo impediremos desde el cielo. A quien busque purificarse, lo asistiremos. Así lo dice la Torah, el Talmud, Yomá 38b. También la dirección que elegimos tomar en nuestras vidas y la intensidad con la que perseguimos nuestros objetivos espirituales son evaluados anualmente. Si utilizamos correctamente lo que nos fue provisto el año anterior y progresamos en nuestro perfeccionamiento personal, la Corte Celestial decidirá por lo general incrementar su inversión en nosotros. Las circunstancias en las que no encontraremos en el próximo periodo de inversión, es decir, en el nuevo año que comienza, serán establecidas de forma tal que se asegure que tendremos las oportunidades que necesitamos para progresar de forma aún más veloz hacia nuestros objetivos. Por ejemplo, imaginemos una persona que pasó todo el último año trabajando intensamente en su devoción por el estudio de Torah. Mediante sus esfuerzos, su apego a sus estudios, ha crecido hasta el punto en que
el invertir tiempo en cualquier otra tarea, sin importar lo importante que sea para su supervivencia física, le resulta doloroso y frustrante. Pues bien, la corte celestial podría perfectamente decidir en Rosh Hashanah que él debe recibir un sustancial golpe de suerte financiera de forma que pueda contratar a otra gente que asuma sus labores físicas cotidianas. Baruch Hashem. Pero la corte celestial no solo decide en Rosh Hashanah qué recibiremos el año próximo, sino que también decide cómo recibiremos dichas cosas. Por ejemplo, supongamos que nuestro futuro erudito ha adquirido una acción barata de una compañía naciente dedicada al desarrollo tecnológico. Microsoft. La corte podría entregarle su golpe de suerte financiero mediante un rápido incremento en el precio de las acciones y de forma que nuestro frustrado erudito pueda resolver todos sus apuros financieros del futuro cercano mediante el vender sus acciones. ¡Qué maravilloso! La corte celestial no solo decide en Rosh Hashanah que recibiremos el año próximo, sino que también decide cómo recibiremos dichas cosas. Obviamente, el elegir este método para darle un golpe de suerte al erudito significa que los demás propietarios de acciones de Microsoft también prosperarán, pero eso está bien, ya que no hay nada que la corte celestial disfrute más que la oportunidad de distribuir regalos. Están contentos de permitirles a otras personas subirse al tren de prosperidad del estudioso de Torah. Por otro lado, si él ya está disfrutando de una gran riqueza y el tiempo y atención que debe dedicarle a sus negocios es la principal fuente de su distracción, podría ser decidido que la mejor manera de darle al erudito de la Torah más tiempo para que se sumerja completamente en sus estudios es hacer que su negocio quiebre. Una vida de pobreza puede ser mucho más conduciente al estudio de la Torah que el vivir con las distracciones de la riqueza y el lujo. Imaginémonos que el crédito bancario que su negocio necesita para funcionar está asegurado con sus acciones de Microsoft. La corte podría determinar una caída de la bolsa de valores, de forma que las acciones de Microsoft pierdan su valor con tanta rapidez que el banco se vea forzado a exigir la devolución del crédito, llevando su negocio a la bancarrota. Porque todo es Hashem y Hashem puede hacer todo en un abrir y cerrar de ojos. Él lo mueve todo. Él es el dueño de todo. Bueno, nuevamente esto afectará la vida de otras personas y esta vez de manera negativa, pero dado que esa otra gente que se ve afectada solo fue inscrita en el libro de la vida en mérito del erudito de Torah, la corte celestial no considera que este resultado sea injusto. Y de hecho, hemos tropezado con una categoría de juicio completamente diferente. Queridas amigas, hay gente que es inscrita en el libro de la vida por sí misma y otra gente que es inscrita en ese libro por el mérito de otros. Dependencia. Veamos cómo será la dependencia espiritual. Tratemos de entender el origen de esos estados de dependencia desde lo básico. Al leer el libro de rezos de Rosh Hashanah, podemos notar que los miembros de la gran asamblea, que son los sabios que compilaron esas plegarias hace más de 3000 años, concibieron Rosh Hashanah como una especie de día de coronación. El Maxor, que es el libro de plegarias para las altas fiestas, está lleno de rezos que piden el establecimiento del reinado de Hashem sobre el mundo. Todas las plegarias que recitamos en Rosh Hashanah tratan sobre la necesidad de someternos al reinado de Hashem Yitbaraj de una u otra forma. Pues aquí viene el Talmud y se refiere a este fenómeno como Malhut o plegarias de coronación. Para poder obtener una perspectiva correcta sobre estas plegarias, primero necesitamos comprender la idea del reinado de Hashem Yitbaraj. Nuestra concepción de un reinado
es usualmente desde el punto de vista político. Un reino nuevo es establecido cuando ya sea por consenso popular o a través del poder de la conquista, un grupo de gente que establece hegemonía sobre una porción de tierra y sus habitantes, quienes previamente pertenecían a alguna otra cultura. El rey humano no crea su reino, sino que meramente reorganiza una parte determinada de la creación bajo su bandera. Pero en contraste, toda la creación es llamada el reino de Hashem, nuestro creador, debido a que es en sí misma una expresión de su voluntad. El fundamento conceptual de Rosh Hashanah es que el universo no tiene inercia, sino que consiste completamente de energía divina, cuyo aporte es renovado anualmente. Cada año, Hashem mismo recrea el mundo, renovando y redistribuyendo la energía divina y la creación. Esta renovación de la creación es aludida en nuestras plegarias como el establecimiento de un reino completamente nuevo. Este nuevo reino no consiste meramente en bosques y árboles, sino que también incluye personas y eventos, la gente del mundo y los eventos en los que estarán involucrados en el año próximo son abastecidos de energía divina, de la misma forma que lo es el ambiente físico en el que habitan. La energía que mantiene viva a la gente y la energía que estos deben utilizar en el curso de sus vidas también debe ser renovada. De hecho, la renovación anual del reino de Hashem, nuestro Creador, solo tiene relevancia en términos de los cambios que toman lugar en la vida de las personas y en los desarrollos de la historia humana. Hashem está completamente feliz con el universo físico tal cual es, tal cual lo trajo a la existencia en los 6 días de la creación. Cuando Él terminó de crear el universo físico y todas sus criaturas, declaró, y Hashem, nuestro Creador, vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Lo dice en Bereshit 1:31. No hay necesidad de arreglar lo que ya es muy bueno. El único aspecto de la creación que requiere un reajuste y por lo tanto es sometido a una revisión es la organización de las fuerzas de la naturaleza en términos de la forma en la que impactan las vidas de las personas. Queridas amigas, la corte celestial reorganizará el mundo de acuerdo a lo que dicten los principios fundamentales de la política divina. A quien busque purificarse, no se les va a impedir. Y a quien busque purificarse, lo van a asistir también. Baruch Hashem. El mundo será recreado de forma tal que pondrá a cada individuo en las circunstancias que son apropiadas para su situación, siguiendo estas 2 pautas. Las vidas de las personas están tan entrelazadas y combinadas entre sí que en la práctica de reajustar las circunstancias de un grupo de personas es equiparable a la recreación del universo completo. Recordemos que el universo fue creado por una serie de declaraciones divinas. Esto significa que la creación es en realidad una expresión de la voluntad de Hashem. Está constituida y recibe su forma de órdenes que son declaradas. Y dado que el universo creado no es más que la concentración de la voluntad de Hashem, constituye por tanto la máxima expresión de lo que es un reino. A diferencia de los reinos de los seres humanos que solo le emiten órdenes a personas que ya existen y controlan territorios que ya están en su lugar, el reinado de Hashem se extiende sobre criaturas que son en sí mismas expresiones de su voluntad y quienes ocupan un territorio que está creado en el objetivo expreso de sustentar el reinado divino. La existencia misma es el reino de Hashem. Y dado que el mundo es recreado en cada Rosh Hashanah, aquel día marca el establecimiento de un reinado divino completamente nuevo. La tradición judía sostiene que Hashem nos informó sobre la existencia de Rosh Hashanah para permitirnos aportar en cómo es modelado este nuevo reino.
El objetivo de la creación es permitirle al hombre materializar su potencial espiritual. Cuando me paro, ¿sí? Entonces, pongamos mucha atención a esto. Cuando me paro ante Hashem Yitbaraj, mi creador, en Rosh Hashanah, Él está esperando que le cuente sobre lo que planeó hacer para materializar mi potencial espiritual el año entrante. Y si todo lo que me motiva es el deseo de continuar viviendo en prosperidad y con buena salud por otro año, lo que estaré haciendo en realidad es informarle a Hashem, mi creador, que no necesito la renovación de su reino. Estoy perfectamente feliz con el mundo tal cual es. Pero Hashem, nuestro Creador, no quiere que este mundo sea un lugar cómodo en donde yo meramente siga viviendo. Él creó el mundo venidero como el lugar para tener disfrute y vivir una buena vida. La única razón de existencia para este mundo es proveerle al hombre un lugar en el que pueda trabajar. Si mi interés principal de estar en este mundo es vivir bien y disfrutar, no necesito estar acá del todo. Pero, por otro lado, si decido sinceramente invertir mi energía, que es en realidad la energía divina que le estoy pidiendo a Hashem, mi creador, que renueve la energía con la que estoy formado en este año entrante en el desarrollo de mi potencial espiritual, no solo necesitaré que este mundo sea recreado, sino que también voy a necesitar que asuma la forma particular que maximice mi facultad para trabajar de manera eficiente y para desarrollar mi potencial tanto como sea posible. Queridas amigas, en el primer día de Rosh Hashanah, Hashem considera solo los casos de las personas que están sinceramente comprometidas a desarrollarse espiritualmente. Son ellos quienes le ofrecen oportunidades de inversión, porque son ellos los que requieren la renovación de su reino, después de evaluar cuidadosamente la seriedad y viabilidad de las propuestas que son presentadas. Hashem determina los recursos que requiere cada uno de los individuos cuyo caso está siendo discutido para materializar sus ideas en el año siguiente. Luego, entrelaza todos estos requisitos individuales, creando una gran matriz común y finalmente recrea un mundo que corresponderá exactamente a los requerimientos combinados. El segundo día. Pero ¿qué pasa con toda la gente buena e íntegra que no entra en la categoría de aquellos dedicados a desarrollarse a sí mismos? ¿Qué pasa con todos los buenos judíos que puede que no estén muy interesados en el desarrollo espiritual, pero que son leales a la tradición, que son excelentes esposos, padres dedicados, personas íntegras y confiables? ¿Cómo calzan ellos en el nuevo mundo? Y sobre ellos es el segundo día de Rosh Hashanah. No es difícil explicar cómo puede ser que haya 2 días de Pesaj o de Sukkot. Pesaj celebra la libertad del dominio de las circunstancias físicas. Siempre puedes utilizar una dosis extra de libertad. Sukkot es el periodo de nuestra alegría y seguro que no puedes tener demasiado de eso. Pero Rosh Hashanah es un día de juicio. ¿Quién quiere un segundo día? Más aún, la corte celestial no funciona de la misma manera que sus contrapartes terrenales. No hay retrasos en los casos. Hashem puede terminar de juzgar a todo el mundo en un día y no debería quedar ningún juicio pendiente para el segundo día. ¿Por qué entonces hay 2 días de Rosh Hashanah? Hashem puede terminar de juzgar a todo el mundo en un día. No debería quedar ningún juicio pendiente para el segundo día. Veamos entonces. Así vemos que son justamente los casos de toda la gente que no salió airosa en el primer día, los que son procesados en el segundo, después de que Hashem diagramó las dimensiones de su nuevo reino en el primer día, basado en los requerimientos de quienes fueron considerados suficientemente valiosos como para invertir en ellos. En el segundo día,
Él reflexiona sobre todas las vidas que necesitan ser renovadas para que su nuevo reino funcione. Incluso si nos enfocamos solamente en los requerimientos religiosos, el nuevo mundo requiere una gran población. La gente para la cual el mundo fue renovado en el primer día necesita sinagogas en las que rezar. Esto significa que necesitas un quórum de gente que sea inscrita en el libro de la vida, aun si hubiese un solo miembro que salió airoso en el primer día. Esas personas necesitarán academias talmúdicas en las que estudiar, las que para funcionar necesitan un gran número de estudiantes, profesores, administradores, gente de mantenimiento, etcétera, etcétera. Puede que cientos de personas sean inscritas en el libro de la vida en el mérito de los pocos estudiantes que realmente necesitan la academia para su crecimiento espiritual. La gente del primer día necesita comida kasher para comer. Puede que miles de personas sean inscritas en el libro de la vida para asegurar que haya una industria alimenticia funcionando. Si piensas en esto, hay literalmente millones de funciones que deben ser ocupadas para permitir que el mundo espiritual continúe funcionando. Pero hay otras clases de necesidades espirituales que también necesitan ser satisfechas. Quienes trabajan seriamente en sí mismos son testeados constantemente en la práctica. Un gran porcentaje de estas pruebas morales, si no la mayoría, involucra interacciones con otras personas. La gente brinda la oportunidad de caridad, de poner a prueba la paciencia, de expresar preocupación o amabilidad e incluso de exhibir humildad. El carácter humano es constantemente puesto a prueba en cada interacción con los demás. Y la vasta mayoría de la gente no merece que el mundo sea renovado por su mérito, pero sin embargo son impresionantemente necesarios para que éste funcione y además están perfectamente calificados para servir como los verificadores morales que pondrán a prueba a los otros. Las vidas de todas esas personas son renovadas en el segundo día de Rosh Hashanah, y la razón por la que el segundo día también es llamado un día de juicio es porque incluso la renovación de la vida en base a la utilidad de la persona para servir a otros también es materia de juicio. Sin embargo, las deliberaciones y consideraciones ante la corte celestial en el segundo día obviamente difieren de las del primero. La gente no es juzgada en base a su potencial para el crecimiento espiritual, sino en términos de la necesidad que tiene la sociedad de ellos y de su habilidad de cooperar con otros. Lo que está en juego es si ellos son la mejor elección para llenar un determinado rol social dentro del pueblo judío o no, o si son necesarios para mantener al mundo funcionando o no. No hace falta decir que hay una grande diferencia en la manera en la que el mundo funciona para aquellos para quienes éste fue renovado y la manera en que funciona para quienes se les permitió vivir solo de forma que el mundo continúe funcionando sin contratiempos. Hashem monitoreará constantemente durante el año el progreso de quienes fueron inscritos en el libro de la vida, asegurando que estén protegidos de daños y que atraviesen exactamente las experiencias que necesitan para materializar su potencial. Las circunstancias que ellos viven sufren ajustes diarios e incluso más periódicos que eso. En otras palabras, hay una guía divina que reacomoda el mundo constantemente para el beneficio de estas personas. Bueno, queridas amigas, hasta aquí la dejo porque creo que ya me extendí mucho y puedo hacerles una segunda parte. Besá Hashem, Shabbat Shalom y hasta la próxima.